Bueno, entonces, aquí está nuestro problema. Mientras lo leo, ustedes ya tendrían que estar copiándolo. Vamos a leerlo juntos entonces. Dice, un ferrocarril metropolitano parte del reposo en una estación y acelera durante 10 segundos, con aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Después, marcha a velocidad constante durante 30 segundos y la reduce a razón de 4 metros por segundo cuadrado hasta que se detiene en la estación siguiente. Calcúlese la distancia total recorrida. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer antes de anotar cualquier cosa ni nada va a ser hacer un esquemita en el que nos hagamos una idea de qué es lo que pasa con este ferrocarril. ¿Ya? Entonces dice que parte del reposo. Entonces vamos a poner un punto A, ¿sí? Un punto A donde está nuestro ferrocarril. Aquí está nuestro ferrocarril. Y dice, acelera durante 10 segundos. Entonces avanza un tramo. Bueno, van a disculpar, pero a mí me salen las líneas chuecas que vamos a hacer. Pero avanza un tramo. En teoría esto es una recta hasta un punto B, ¿sí? Hasta un punto B, con aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Hasta ahí ha estado acelerando y ha adquirido una velocidad, ¿sí? Entonces ya tiene una velocidad. Dice, después marcha a velocidad constante durante 30 segundos. Entonces, de aquí a aquí, hasta el punto C, dice que avanza a velocidad constante. ¿Sí? Y después dice, la reduce a razón de 4 metros por segundo cuadrado. Entonces, hasta llegar a un punto D, que es la estación siguiente, ¿sí? Donde se detiene. Donde se detiene. Entonces, si nos damos cuenta, hay 1, 2, uy, se me fue muy grande. 2 y 3 momentos. ¿Sí? 3 momentos. Y 3 movimientos distintos. ¿Por qué? Porque aquí dice que acelera durante 10 segundos con aceleración constante. Entonces aquí la aceleración es constante. Y es de 2 metros por segundo cuadrado. Después marcha a velocidad constante durante 30 segundos. Entonces aquí la velocidad es constante. ¿Sí? La velocidad es constante, pero no nos dicen cuánto es. Entonces vamos a asumir que la velocidad con la que llega hasta aquí es esta misma velocidad. ¿Sí? Entonces la velocidad final de este primer movimiento es la velocidad constante en este segundo de acá. Y en el tercer momento dice, reduce a razón de 4 metros por segundo cuadrado. Entonces, la aceleración de nuevo es constante.
y es de 4 metros por segundo cuadrado. Pero hay un detalle. Hay un pequeño detalle. En este primer momento dice que acelera. ¿Sí? Y en este tercer momento, ¿sí? Dice que reduce la velocidad. Entonces, esta aceleración, en vez de acelerar, de acelerar positivamente, es decir, de acelerar hacia arriba, de aumentar la velocidad, está acelerando negativamente. ¿Por qué? Porque está bajando la velocidad. Entonces va frenando. ¿Ya? Entonces esta aceleración va a ser negativa. Entonces, este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento, ¿sí? Vamos a anotar aquí. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este de aquí, como la velocidad es constante, va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Y este de aquí, como está frenando, va a ser movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Ya? Entonces, son los tres momentos que tiene este problema. Y son los tres movimientos que vamos a ver hoy día. Entonces, para el primer caso, yo voy a ir a mi formulario. Bueno, entonces vamos a ver nuestro formulario. Denme un segundo. Ustedes tienen su formulario en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestro formulario y vamos a buscar lo siguiente. Yo tengo aquí mi formulario, este es mi formulario que he sacado del libro, del capítulo que está en la plataforma, en la página 4, en la parte inferior derecha de la página, van a encontrar las ecuaciones que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y este es el formulario que tenemos que tener. ¿Ya? Entonces yo voy a buscar en estas 1, 2, 3, 4 ecuaciones, ¿cuál de las ecuaciones me va a servir para encontrar lo que yo quiero? ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Aquí tengo velocidad, aquí cantidades que incluye, dice, ¿no? Entonces aquí nos vamos a fijar. Tiempo, velocidad final y aceleración. Conozco la aceleración, el tiempo lo conozco y la velocidad final no. Pero yo no necesito la velocidad, o mejor dicho, sí. Necesito esta velocidad final, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones tengo? Puedo utilizar esta ecuación, esta es una opción, pero a mí también me interesa porque lo que me están pidiendo es que calcule la distancia total recorrida. Entonces, lo que me interesa es encontrar la distancia, no me interesa tanto encontrar esta velocidad, al menos no todavía. Lo que me interesa es encontrar la distancia, entonces busquemos dónde puedo encontrar la distancia. A ver, cantidades que incluyen tiempo, distancia y aceleración. Tiempo, distancia y aceleración. Tengo el tiempo, conozco la aceleración, ¿sí? Y estoy buscando la distancia. Ah, ya, entonces esta puede ser. Nos fijamos en la ecuación. Dice, distancia es igual a distancia inicial. La distancia inicial para nosotros es 0, ¿sí? Pues no hay un recorrido previo, entonces 0, más velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial dice parte del reposo, entonces va a ser 0 y simplemente vamos a necesitar aceleración y tiempo. Entonces, tenemos ambos datos y podemos usar esta ecuación. Como les he dicho en alguna oportunidad, normalmente en nuestras ecuaciones
o en las fórmulas que usamos, vamos a obviar esta parte de aquí, ¿ya? En el movimiento rectilíneo uniforme también lo hacíamos, no anotábamos esta distancia inicial, simplemente nos quedábamos con la segunda parte, es decir, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta sería la ecuación que normalmente vamos a usar, ¿ya? Entonces, usando esta ecuación, vamos a venir a nuestro ejercicio y vamos a decir, para el primer momento, ¿sí? Para el primer momento. Ya saben, si se corta el Zoom de pronto, volvemos a entrar al mismo enlace para terminar de hacer el ejercicio, ¿ya? Entonces, para este primer momento, dice que la distancia 1 va a ser igual, nos olvidamos de la distancia inicial en la fórmula, y dice velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Estamos hablando del tiempo 1. Bueno. Aquí, si se han dado cuenta, yo me he olvidado de hacer una cosa básica. Yo me he olvidado de anotar nuestros datos. Entonces, ¿qué tenemos que anotar? Durante 10 segundos, entonces, el tiempo 1 es de 10 segundos. Con aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. La aceleración 1 es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Después marcha a velocidad constante durante 30 segundos. El tiempo 2 es de 30 segundos. La reduce a razón de 4 metros por segundo cuadrado. Entonces la aceleración 3 es de menos 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y la velocidad final 3 es de 0 metros por segundo. ¿Sí? No hay que olvidarse eso. Aquí es. Ya. Bueno, volviendo al primer punto. Volvemos a nuestra ecuación. Velocidad inicial, parte del reposo, entonces esto es 0. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Nos queda que la distancia 1 es igual a aceleración 1, no se olviden de eso, la aceleración 1 por el tiempo 1 al cuadrado sobre 2. Reemplazando números, la aceleración 1 es 2 y el tiempo 1 es 10. 10 al cuadrado es 100. 100 por 2, vamos a anotar para no olvidarnos, 2 por 100 sobre 2. Por 100 sobre 2. 2 con 2 se va y que me queda 100. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Si se fijan, tiempo al cuadrado, segundos cuadrados, metros por segundo cuadrado, segundos con segundos se van y me quedan metros. 100 metros. ¿Sí? Entonces la distancia 1 es de 100 metros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué otro dato importante puedo obtener de esta primera parte, de este primer movimiento? Hemos dicho que para el segundo movimiento, entonces esta parte ya la vamos a tener guardada en la memoria,
Para el segundo movimiento, la velocidad es constante, pero no nos dan el dato de la velocidad. Pero sabemos que esa velocidad es la misma con la que llega al punto B, ¿sí? Y en este caso, esa es la velocidad final del movimiento 1, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner velocidad final 1 es igual a la velocidad 2. Entonces, vamos a calcular la velocidad final 1. Para eso voy a mi formulario. Y en mi formulario busco dónde encuentro la velocidad final. Habíamos visto que en esta primera ecuación, velocidad final, velocidad inicial la conozco, es 0. La aceleración y el tiempo los tengo a mano. Entonces, vamos con esta ecuación. Entonces, velocidad final 1 es la velocidad inicial 1 más la aceleración, perdón, por el tiempo, la velocidad inicial 1 por el tiempo, más la velocidad, la aceleración 1 por el tiempo 1. Confirmamos que he copiado bien la ecuación. ¿Sí? Velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, aquí yo me he equivocado. Vamos a borrar este tiempo de acá. Esto nada que ver. Listo. ¿Sí? Es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial, sabemos que es 0. ¿Sí? ¿Y qué me queda? La aceleración 1 por el tiempo 1. Que es multiplicar aceleración 1 por el tiempo 1. 2 por 10. Entonces, 2 por 10. ¿Sí? Y esto es 20. ¿Qué cosas? Velocidad, metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra velocidad 2. No se olviden de eso. Ya tenemos todo lo que podíamos obtener de esta parte. Vamos a pasar al segundo momento. ¿Ya? Y el segundo momento dice que es movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, entonces como íbamos diciendo, ya hemos encontrado la velocidad 2 y hemos encontrado esta distancia 1. Entonces hemos encontrado la velocidad 2, que es la misma velocidad final en 1. Entonces ya conocemos esta velocidad. ¿Sí? Tenemos el tiempo 2 y nos queda calcular la distancia. Sabemos que es movimiento rectilíneo uniforme. Para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar nuestra pirámide, ¿se acuerdan? ¿Cómo es? Velocidad es distancia y tiempo, ¿verdad? Entonces, velocidad es distancia y tiempo, sobre tiempo. Entonces, la distancia, o x, aquí en vez de d vamos a usar x por si acaso. Entonces, nuestra distancia 2 va a ser igual a velocidad por tiempo. Velocidad 2 multiplicada por el tiempo 2. Reemplazamos valores. Velocidad 2, hemos dicho que es, aquí está, 20 metros
por segundo. Y tiempo 2, el tiempo 2 lo vemos en nuestros datos, el tiempo 2 es 30 segundos. Segundos con segundos se van. ¿Sí? ¿Y qué me quedan? Metros. Bueno. Y 20 por 30. ¿Cuánto es 20 por 30? ¿Quién me dice ahorita, rapidito? A la 1. A las 2. Pues 600. Hola, hola, ¿me escuchan? Muy bien, 600. Perfecto, 600 metros. Entonces, esta es nuestra distancia 2. Y esto ya lo tenemos definido. ¿Sí? Ya está hecho. Ahora nos va a tocar el tercer movimiento. ¿Sí? El tercer movimiento. Ahora yo les pregunto, ¿conocemos la velocidad inicial para este movimiento? La velocidad inicial 3. ¿La conoceremos o no? Evidentemente sí, sí la conocemos y es la misma velocidad con la que hemos llegado hasta este punto. A ver, hagamos un recuento del recorrido. Desde aquí, nuestra velocidad inicial era 0. Hemos ido acelerando, acelerando, acelerando. Nuestra velocidad ha ido aumentando proporcionalmente. ¿Por qué? Porque nuestra aceleración es constante. Y hemos llegado a una velocidad V2. Y ahí hemos dicho, ya no aceleramos, mantenemos esa velocidad constante. Entonces, hemos mantenido esa velocidad constante hasta llegar aquí, ¿sí? Y aquí, hasta aquí, la velocidad al iniciar el momento 3, el tercer momento, la velocidad inicial, es la misma que la velocidad 2, ¿sí? Que a su vez es la misma que la velocidad final en el momento 1, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué tengo? ¿Qué datos tengo en este movimiento? Conozco la velocidad inicial, ¿sí? Conozco la aceleración, que está aquí, y conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración, ¿y qué más puedo conocer? ¿Puedo conocer algo más? ¿O conozco algo más? Creo que nada más, ¿no? Entonces tenemos velocidad inicial. La velocidad final, muy bien, la velocidad final también la conocemos. La velocidad final en este momento, que es 0. ¿Por qué? Porque llega hasta detenerse, dice. Entonces nuestra velocidad final es 0. Conocemos velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Entonces vamos a ir a nuestro formulario para ver qué ecuación nos puede servir. Conocemos velocidad final, velocidad inicial, ¿sí? Y conocemos nuestra aceleración. A ver, ¿dónde podemos ubicarnos? Aceleración, velocidad final, tiempo. No conocemos el tiempo, no conocemos el tiempo. Estas dos no nos sirven. En esta distancia, que es lo que estamos buscando, velocidad final,
la conocemos, aceleración y velocidad inicial. Conocemos todo. Perfecto, entonces vamos a usar esta ecuación. ¿Ya? De nuevo, en este caso tenemos que tomar en cuenta que esta distancia inicial de aquí no la vamos a manejar. No tomamos en cuenta esta parte de la ecuación, simplemente asumimos que esto es una sola x, una sola distancia. Entonces, en este caso sería 2ax, por si acaso. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar esta ecuación para trabajarla en nuestro ejercicio. Venimos aquí, ponemos el título aquí, momento 3. Ahora sí. Y decimos, la velocidad final, ¿cómo he puesto esto? Velocidad final, sí, velocidad final. 3 al cuadrado es igual. ¿A qué es igual? Vamos a nuestro formulario. Dice velocidad inicial al cuadrado. Muy bien. Entonces, velocidad inicial 3 al cuadrado. Más 2 veces la aceleración en 3 por la distancia 3. ¿Sí? Por la distancia 3. Bueno, ¿qué nos queda? Primero, marquemos las cosas que tenemos que marcar. La velocidad final 3 es 0. ¿Sí? Llega hasta detenerse, dice. Entonces, la velocidad es 0. La velocidad inicial hemos dicho que es la misma que la velocidad 2 y que la velocidad final en 1. ¿Sí? Esa velocidad es de 20 metros por segundo. Entonces, aquí podemos anotar desde ya 20. No voy a anotar las unidades, pero porque nos las vamos a acordar después para no hacer mucho bulto aquí. Al cuadrado, 20 al cuadrado, más 2 veces la aceleración 3. La aceleración 3 hemos dicho que es menos 4, ¿sí? Menos 4. Y x3, que es lo que estamos buscando. Entonces vamos a despejar esta x. Estos 20 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me dice? A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, 20 al cuadrado es 400. ¡Qué capos! Perfecto. Van a venir aquí a la izquierda a restar, ¿sí? Como en una ecuación normal. Esto es 0, entonces 0 menos 20 al cuadrado, entonces 400 negativo es igual a 2 por menos 4, esto es menos 8 por la distancia 3. ¿Sí? Ahora, menos y menos en ambos lados de la ecuación se van a anular y se van a volver positivos. Como si este viniera a dividir aquí, menos entre menos es más. Vamos a mandar a dividir este 8. Entonces va a ser, voy a dar la vuelta. x3, ¿sí? La distancia 3 es igual a 400 dividido entre 8.
¿sí? Matemática básica, 400 dividido entre 8 es... Muy bien, 50. ¿Qué capos son? ¿50 qué cosas? Estamos midiendo en metros, entonces 50 metros. ¿Ya? Entonces, ya tengo la distancia. Ya tengo la distancia 1, x1, tengo la distancia 2, x2, y tengo la distancia 3, x3. La pregunta es la distancia total recorrida, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña división aquí. La distancia total, x total si quieren, es la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Entonces, la distancia total es igual. A ver, distancia 1. Busquemos distancia 1. ¿Dónde estás? Distancia 1. 100 metros. Muy bien, 100 metros. Anotamos. 100 más. Ya va a aparecer ese 0. A ratos es también. Eso es. x2. La distancia 2. 600 metros. 600 metros. Más x3. x3 que es 50 metros. Y se me quedó el papel. Ahora sí. 50 metros. Eso es. Y hacemos la suma. Entonces, la distancia total, ¿sí? Lo que nos pide el problema es 100 más 600, 700. 700 más 50, 750. ¿Qué cosas? Metros. ¿Sí? Y esta es la respuesta al problema. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el ferrocarril? 750 metros.